Vamos a ver si nuestro segundo invitado ya está. Vacancísimo. No hay texto, dice por acá. No vi la película Viculidad, dice. Bueno. A algunos les sale la pausa, a otros no importa. Yo igual aquí la activo la herramienta por si acaso. Dice, qué bien Nelson, pero no me vi la propaganda. Yo sé, no importa. Ahí sale 5, 4, 3 y les activan. Pero igual nos favorece. Que vean un poquito nos favorece. Ok, vamos entonces con la siguiente entrevista. Por eso hago estas pausitas, para que no se pierdan el programa. Ok, vamos con nuestro siguiente invitado el día de hoy, mis queridos amigos. Nuestro amigo el abogado Marcos Morales, que ya está con nosotros. Listo. Abogado Marcos, ¿me escucha? Buenos días, Nelson. Muy bien, gracias. Gracias a usted, mi querido abogado, por aceptar nuestra invitación. Máster en Derecho Administrativo, precisamente para seguir tomándole el pulso, incluso como una continuación a lo que estábamos conversando hace un momento con nuestro primer invitado, precisamente sobre lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Abogado, el Partido Social Cristiano ha dicho que no existen causales predeterminados para poder acceder al tema de la destitución. ¿Cuál es su criterio de esto? A ver, lo bonito del derecho y sobre todo el derecho constitucional es que da chance para varias interpretaciones. Bacán. ¿Qué es lo que está diciendo el Partido Social Cristiano? El Partido Social Cristiano dice que la conmoción interna y la grave crisis política debe ser causada directamente por el presidente de la República para que se dé la causal. Es decir, aquí tenemos una causal de destitución. La causal de destitución que se está queriendo utilizar, perdón, en base a lo dicho por UNES, por Unión por la Esperanza, existe una grave conmoción interna y crisis política y por eso damos paso a el inicio de lo que se conoce como la muerte cruzada. Ajá. Lo que dice el Partido Social Cristiano es, ok, pero la grave conmoción interna y crisis política tiene que ser causada directamente por el presidente de la República, y aquí no es causada por el presidente de la República, sino que es causada por la CONAIE y otros grupos que buscan desestabilizar la política en el país. Y entonces no le podemos echar la culpa, señor presidente, de lo que quiera hacer la CONAIE o los grupos que estén alrededor de la CONAIE para aupar la posible destitución del presidente de la República. Oiga, abogado, interesante, porque hay cositas que a veces a uno se le pasa. Es decir, para no solamente el PSC, sino para otras organizaciones que están en contra de este proceso, es decir, no se le acusa o se le responsabiliza al gobierno como el causante principal, esto a contraparte de quienes sí consideran que el hecho de no haber dado respuestas a la CONAIE ha desembocado en esta situación. Eso es interesante, porque hay cositas que no se nos dicen. ¿Estoy en lo correcto, abogado? Sí, exactamente. ¿Y qué es lo que dice además aquellos que están un poco en contra de este proceso? Es decir, no necesariamente están a favor del gobierno, pero sí están en contra del proceso. Lo que señalan es, hay cuestiones específicas con respecto a los reclamos que está realizando la CONAIE que tampoco fueron causados por el manejo político del gobierno. Entonces, pongamos ejemplos. La urea ha subido de precio. Una de las luchas que tiene actualmente el movimiento indígena dentro de los 10 petitorios que presentaba la CONAIE es bajar todos los insumos para la producción agrícola, entre esos la urea. ¿Por qué sube la urea? Por la guerra con Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Ahí no tiene nada que ver el gobierno, no es que por malas políticas del gobierno o el gobierno ha subido aranceles a la urea o ha impedido acceso. No, la urea aquí en el país se importa, y se importa de los mayores productores. Mayor productor es Ucrania, Ucrania está en guerra, obviamente el precio mundialmente ha subido y eso no puede ser responsabilidad de este gobierno. Además que este problema es de hace 3 meses, es decir, no es un problema de hace 6 meses o de hace 8 meses, que es en donde supuestamente habrían iniciado los diálogos que luego terminaron en truncos con la CONAIE. Ahora, el gobierno tampoco es un santo, ¿no es cierto? Claro, el gobierno también ha cometido errores. Sus propios ministros, estaba escuchando yo días atrás, el ministro Juan Carlos Holguín, el ministro Julio José Parado, han reconocido una grave falla en la comunicación política y en no mantener abierto el diálogo. Es decir, tenemos un gobierno que llega y dice, mire, somos el gobierno del encuentro, somos el gobierno del diálogo. No sé si recuerda usted, Nelson, el presidente de la República recibió en el despacho presidencial a casi todos los representantes de los partidos políticos que más o menos estuvieron con él. Es decir, solamente creo que UNES faltó, pero
fueron de Pachacuti, fueron de Izquierda Democrática, fueron de luego los independientes que se convertirían en el famoso BAN, se reunieron con él y parecía que iba a haber todo un ámbito de ahí de diálogo, de encuentro y tal. Pero la verdad, como vemos, la gente ha tenido que salir a las calles. Ahora, ¿qué es lo que dice el Partido Social Cristiano para no apoyar esto? Dice, no todo es culpa del presidente de la República y por lo tanto no es el causante de esta causal que daría paso a su destitución. Solamente para concluir, porque estaba escuchando justo a mi amigo Pedro Cornejo hace unos minutos antes en su entrevista con usted, y decía, bueno, y de aquí podría volverse a iniciar este proceso de destitución. Ajá. Veremos. Yo, si es que yo soy el gobierno, yo haría todo lo posible para que la Corte Constitucional ya interprete esto de manera generalmente obligatoria, porque hay unas interpretaciones por ahí en sentencias, pero no es vinculante. Si es que la Corte Constitucional, que es la que debe interpretar la Constitución, interpreta y dice, no, esto de aquí solamente puede darse en una sola vez en el periodo legislativo, ya, si es que no le resulta este intento, se acabaron los intentos de muerte cruzada desde la Asamblea. Okay. Entonces, ojo, ahí es importantísimo lo que pase hoy a las 11 de la mañana. Es muy importante qué es lo que vaya a pasar hoy desde las 11 de la mañana, porque podría ser el único y último intento que tenga la oposición para poder utilizar esto de aquí como una causal para destitución del presidente de la República. De hecho, abogado, creo que hoy va a ser bastante crucial porque creo que se va a retomar el diálogo con la CONAIE. Ojalá que en este caso, no sé si vaya a ir el presidente, esperemos que vaya como símbolo de realmente interesarle el asunto para solucionar. Y el tema del debate, aunque no sé si tenga un criterio distinto, luego hay que esperar 72 horas para votar en el tema de la destitución del presidente de la República. Ahí, sí, efectivamente hay que esperar, pero la norma dice hasta 72 horas. Ah, ok. Entonces y además que lo que ocurre en política normalmente es que se interpreta a favor de las mayorías. Todo dependerá de la decisión política. Si bien es cierto, en un momento determinado podrían decir, no, son 72 horas y tienen que cumplirse, si es que la mayoría decide que se va a votar antes, se votará antes. Ahora, la mayoría la tiene la oposición en este momento en la Asamblea. La oposición tendría la mayoría, abogado, es decir... La mayoría para dirigir la sesión. Okay. Porque, ojo, una cosa es los votos que se necesitan para destituirle al presidente y otra cosa son los votos que se necesitan para ir dirigiendo la sesión. Para dirigir la sesión se necesita la mayoría, la mitad más uno. Eso existe. Para destituirle al presidente necesito las 2/3 partes. Claro. La 92. mitad más uno desde que se le votó a Zori existe. Ok, sí, eso es claro. De ahí a que se llega a los 92 votos es la parte complicada. ¿Cree usted que tal vez, abogado, es un asunto más político, pero igual hay que conversarlo porque está dentro de la narrativa? ¿Cree que también es un asunto político, es decir, vienen seccionales y es como poner en la palestra esto pedimos y veremos entonces, decía nuestro invitado anterior, veremos entonces qué pasa en las seccionales, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, este país es un país que vive en elecciones. Nosotros nos hemos acostumbrado a que cada dos años tengamos elecciones. Eso quiere decir que cada año, y más o menos, solamente tenemos como una pequeña vacacioncita, tal vez de unos 6, 8 meses de no hablar de elecciones. Pero de ahí, claro, desde 8 meses antes que se lancen los candidatos, estamos hablando de quiénes podrían ser los posibles candidatos. Así es. Y todo eso depende de la coyuntura política. Actualmente yo creería que el correísmo representado en UNES estaba debilitado. Es decir, no tenían una mayor fuerza. Y que todo esto que se está haciendo es para poder generar fuerza, para ponerle otra vez en la palestra, para que se estén hablando. Y sí, tal vez no ganen la destitución. Digo tal vez porque en este país nunca se sabe, cualquier cosa puede pasar. Pero
pero definitivamente, lo que sí definitivamente ha ocurrido es que otra vez cogen fuerza, otra vez están en la palestra, otra vez se les está llamando, otra vez vemos a Pirina Correa que sale en medios, y eso a la gente le gusta. La gente mira y luego por esas personas la gente vota. Entonces no me sorprendería que muchos de las personas que actualmente están siendo voceros de UNES sean futuros candidatos fuertes en lugares importantes que también le complicarán en un momento determinado al gobierno. Totalmente de acuerdo, creo que lo que decía usted es real y pasamos en elecciones y ahora con una posible adelanto de elecciones que, bueno, como dice usted abogado, habrá que ver si es que realmente se da, habrá que esperar la postura de algunos partidos políticos, en esencial el PSC, que se vuelve neurálgico. Alguien daba la lectura de que básicamente el Partido Social Cristiano va a querer simplemente proteger los votos que tiene en Guayaquil y lo que ocurra luego a nivel nacional no tanto. Entonces el discurso de seguir protegiendo a la ciudad y de mantener el tema de ellos son los malos, como ya lo ha dicho la señora Viteri, como ha traído productos de Perú, van a fincar y van a darle más potencialidad en Guayaquil, que es donde más le interesa. Abogado, ¿qué va a pasar después con cualquier escenario? ¿Qué margen de gobernabilidad tendría el presidente Lasso superando todas estas adversidades, digamos, esta semana? A ver, hay algo que hay que tener clarísimo. El gobierno no tiene control sobre la Asamblea. Ya. No tiene ningún control de la Asamblea. Eso quiere decir que la Asamblea se va a convertir en piedra de choque. La Asamblea va a seguir minando al gobierno y en ocasiones con cierta razón. Ya hemos visto que la CONAIE ha puesto no como una condición. He escuchado a personeros de la CONAIE y dicen, no es una condición, pero sí es una petición de buena fe, la destitución del ministro de Defensa. Okay. Dicen, el ministro de Gobierno y el ministro de Defensa no funcionan. Okay. Y al menos el ministro de Defensa, que ya tiene algunos casos por justamente haber abusado supuestamente de la represión policial en octubre de 2019, recordemos que el actual ministro estuvo al mando de Fuerzas Armadas en ese entonces. Dice la CONAIE, no podemos tener a un ministro que es un ejemplo de represión en el gobierno. Señor presidente, por favor, al menos a ese ministro, sáquelo de ahí. ¿Qué es lo que podría hacer la Asamblea? Llamarlo a juicio político. Así es. Y para llamar a juicio político ya es más sencillo su destitución. Y entonces comenzarán a complicarle por ahí. Lo mismo puede ocurrir con el ministro de Gobierno. La CONAIE se ha quejado de que es un ministro que lamentablemente no ha sabido, y yo diría que probablemente tiene razón. Es decir, no tenía que haber dejado pasar tanto tiempo para llegar a tomar las medidas que supuestamente eran imposibles de tomar. Claro, eso es cierto. En un momento determinado, cuando se lanzó el pliego de peticiones por parte de la CONAIE, el gobierno dijo, no, es imposible, no hay presupuesto, no vamos a bajar los 10 centavos, no hay, bueno, en realidad pedían 40 centavos, pero el presidente de la República dijo, no hay cómo bajar ni un centavo, no hay cómo. Y ha bajado 10. Entonces, si estas decisiones se hubieran tomado 48 horas después o 24 horas antes de que inicie el paro, tal vez no hubiéramos llegado a estos extremos. Entonces, abogado, ¿por qué la necesidad, perdón que lo interrumpa, por qué la necesidad de que los gobiernos lleguen a los extremos donde sufrimos todos, ¿no? Porque al final sufrimos todos, acá en la costa, sin la comida de la sierra, en contra total de este criterio separatista y de creer que no necesitamos a la sierra, en contra total de esas expresiones. Pero ¿por qué esperar al final? Y esto lo tomo de las palabras de Leonidas, que decía, ahí está, sí se puede, ya le bajaron 10. Claro, no es lo que piden otras cosas. Y hoy vemos una dirigencia que no va a ceder. De hecho, algunos le dijeron en la reunión de ayer, aquí no venimos ni a negociar ni a ceder. Es que se cumplan los 10 pasos. ¿Es consecuente, abogado, ya que han venido un año pidiendo las cosas, que sean así de duros? A ver, no es tan consecuente que sean así de duros, es comprensible que sean así de duros, si es que yo desde el gobierno no genero mecanismos de diálogo y mecanismos de diálogo alternativo. ¿Sí? Ok, perfecto. Sabemos que Guillermo Lasso no llegó con el voto de los indígenas al gobierno.
Yeah. Eso es evidente. La mayoría de pueblos de nacionalidades probablemente votó por Yacu Pérez en la primera y muy pocos en la segunda votaron a favor de Lasso. Tal vez votaron en contra del correísmo, que no es lo mismo. Pero, claro, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando llego a la presidencia? ¿Qué es lo que el mismo Lasso estaba diciendo? Abrir campos de diálogo. ¿Cuál es el personero del gobierno que ha estado con el diálogo permanente en la CONAIE? No sabemos. No hay alguien que me diga, no hay alguien que Lasso pueda decir, pero si yo le tenía a fulanito de tal conversando desde el día 1 y estábamos viendo qué se hacía. ¿Verdad? Oiga, tenemos un seguro social campesino que está a cargo del gobierno. Sí, es parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero está a cargo del gobierno. El seguro social campesino se entiende que está en el día a día de lo que pasa en el campesinado, que está conociendo un poco cuáles son sus dolencias. Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura debería estar con el campesinado, con el pequeño productor agrícola. Esas personas deberían ser quienes me dicen a mí, oye, estoy teniendo problemas, se me están quejando por esto, están haciendo estas cosas de aquí, ¿cómo solucionamos? Y no dejar que el incendio sea gigante para preocuparme. Entonces, sí hay falencias del gobierno, yo creo que desde la Asamblea iniciarán juicios políticos, el tema no será fácil para el gobierno, y esto con miras a las próximas elecciones. Porque quien dirija un buen juicio político va a terminar de alcalde o de prefecto o de alcaldesa o de prefecta, y eso será muy importante también para el correísmo en miras a unas posibles elecciones o un adelanto de elecciones que podría ocurrir. Podría ocurrir. Antes de seguir, Walter Trujillo nos envía un saludito. Señores asambleístas, dice, no permitan la opresión y violencia, es hora de ponerse del lado de los ecuatorianos y escuchar los pedidos. Bueno, esto a propósito de muchas protestas que incluso fueron a las casas de asambleístas. No sé si se enteró, abogado, que fueron a la casa de los asambleístas a decirle, queremos que votes por... No solamente que van a las casas de los asambleístas, sino que están ahí. En el caso, por ejemplo, yo vi en el caso de 2 asambleístas de Imbabura que habían puesto sus números telefónicos diciendo, si usted quiere gas, llame a estas personas. Habían puesto sus números, porque estos son los causantes de la escasez, y habían puesto los números telefónicos, celulares de estos asambleístas para que les llamen por teléfono. O sea, estas medidas de presión van a existir hasta cuando haya la votación, y el asunto no será fácil. Yo conocía de un caso de un asambleísta de Morona, Santiago, que por mensaje le estaban amenazando diciendo, oiga, yo sé que usted tiene una tienda de abarrotes y una gasolinera y la gente se le puede meter a robar todo si usted no vota por la destitución. Entonces, la cosa no está fácil y saber si es que van a haber los votos o no se sabrá sino hasta el momento de la votación. Oiga, abogado, nosotros obviamente no vamos nunca a aupar el tema de la violencia, ¿no? Jamás vamos a estar a favor de que se empiecen con este tipo de extorsiones. Pero más allá de esa imagen que podría ser una extorsión clarísima, oiga, abogado, ¿no es la presión del pueblo que yo decía en un noticiero anterior? Cuando son candidatos, si viajan, van, se meten a la comuna, están ahí, comen, salen, se toman la foto, les pagan el trofeo para el campeonato y van a los sectores, entran a la casa del campesino y del indígena a pedir el voto. Ahora el indígena o el manifestante o el protestante o como quieran llamarlo, va a la casa y dice, quiero que cumplas lo que me has venido a decir y queremos que se vaya el presidente. ¿Cómo lo interpreta, abogado? Es un poco difícil porque muy probablemente las personas que van a protestar son aquellas que no votaron por él. Claro. Es decir, obviamente tenemos una ciudadanía enardecida, tenemos un pueblo que está molesto, en algunos casos con justa razón. Como he dicho, el gobierno en ocasiones no hace y cuando hace no comunica lo que hace y eso molesta. Y entonces tú tienes personas que no votaron por ti y que aparte de que no votaron por ti se sienten peor con lo que tú estás haciendo y entonces van y protestan en tu casa. Muy pocos son los que están protestando. Lamentablemente el gobierno tal vez para lo único que ha sido muy bueno es para ganarse enemigos. Llegas con tu pana, es tu pana de la vida, el que te dice yo no voy a poner presidente y te dejo a ti que llegues a la presidencia. ¿Cierto? El Partido Social Cristiano dice yo no voy a poner candidato a presidente, anda tú. Llegas a la presidencia
te das la vuelta y dices, ¿sabes qué? Ya no eres mi amigo. Chao. Sí, terrible, terrible. Oye, si es que eso haces, si es que eso haces con tu amigo, ¿qué te vas a esperar de otros? Entonces, está en desde ese día, desde ese momento, yo dije, ya el gobierno se complicó. Wow, wow, mire, Por abogado. cualquier cosa por cualquier cosa, es que te peleaste con tu amigo. Sí, sí. Te peleaste con tu amigo. Y en política ya la lealtad es complicada. Y la deslealtad así manifiesta es más complicada aún. Ahora, ese amigo con el que te peleaste es el que le está salvando. Miren la ironía, vea la ironía, porque tranquilamente el PSC, y puede cambiar, aunque bueno, no creo que cambie tanto, ya han hecho varios comunicados, pero el PSC puede marcar la diferencia y realmente destituirlo o dejarlo. Y hoy a quien le dieron la espalda lo está, como usted dice, salvando. El problema, y qué es lo que me asusta a mí, es que sí, tienes tú una línea partidista, Izquierda Democrática, los no rebeldes han dicho nosotros no vamos a ir por la destitución, Partido Social Cristiano ha dicho nosotros no vamos a ir por la destitución, pero ya has tenido antes personas de estos dos partidos políticos que han dicho, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice mi jefe, y se han salido y se han declarado independientes. Recordemos el caso de César Ron, por ejemplo. Claro. César Ron, social cristiano de toda la vida. Cristina Reyes. Cristina Reyes, de pronto dicen, miren, yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo ahí. Si es que tenemos 3, 4 votos de Izquierda Democrática que hacen eso, 3, 4 votos del Partido Social Cristiano que hacen eso, se cayó el presidente. Wow. Abogado, ¿cree usted que sería realmente el mensaje que pacificaría el país la destitución de Lasso? No. Esto es echar más gasolina al incendio. Yeah. Porque, ¿qué es lo que no se da cuenta la gente y qué es lo que no le están contando a la gente? No, yo creería que el discurso no está completo. Ok, se destituye, y un poco yendo, Nelson, a lo que fueron las preguntas iniciales. Yeah. Se destituye al presidente. Yeah. ¿Qué pasa? Borrar. Se destituye al presidente, asume el vicepresidente. Asume el vicepresidente. El gobierno no cambia, es el mismo gobierno. Claro. Sigue siendo el gobierno del presidente Lasso. Entonces, asume el vicepresidente, tal vez cambien 2 o 3 ministros por ahí, pero el vicepresidente no tendrá mucho tiempo para cambiar gabinete. Seguirán siendo los mismos ministros. Asume el vicepresidente y llama a elecciones. Ah, sí, cierto. Y se llama a elecciones, tanto para asambleístas como para presidente de la República. Primera pregunta, ¿elegimos solamente presidente o presidente y vicepresidente? Cuestión importante que no está resuelto en la Constitución, hay ese vacío. Yeah. No se dice si es que es la elección, se entendería que es presidente y vicepresidente. Claro. Claro. Luego, los asambleístas, ojo que se pueden reelegir, pero solamente para lo que falta del periodo legislativo. Solamente para lo que falta del periodo legislativo. Lo mismo ocurre con el presidente electo, solamente va a ser para el que falta. Y ahora, ¿quiénes van a ser los candidatos? Sale Pedro José Freire, sale Javier Herbas, sale quienes un poco estaban despuntando, ¿cierto? Quienes estaban subiendo un poco como espuma y quedaron con la expectativa. Ajá. Pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir en las elecciones. Y nadie sabe qué gobierno va a llegar. Y no es tampoco garantía de que gane el correísmo, por ejemplo. Puede ganar cualquier persona. Tampoco es garantía. ¿Y si gana Yacu Pérez? Claro. Puede ser. O sea, no. Y otra vez llegar a la crisis de, no, es que no quería, sí, yo le voté a Lasso, pero porque quería que vaya el correísmo, y no llega el correísmo. Claro, chútiga, otra vez, y seguimos con esto, pero había que darle una respuesta, abogado, a la gente, ¿no? Y eso es lo que hablábamos con el invitado anterior, porque venían los días, siguen los días, y la asamblea estaba callada, y fue como decir, ok, vamos a dar una respuesta, y fue el tema de lancemos la muerte cruzada, a ver si por lo menos el gobierno despierta y hace algo, ¿no? Le leía, no sé si comparte, leía a Pavel Muñoz, justamente que decía que el llamado a la muerte cruzada obligue a sentar al gobierno y a la CONAIE a buscar soluciones. Puede haber sido también eso, ¿no? Sí, yo creo que la jugada de la muerte cruzada fue una jugada para tratar de presionar al gobierno. Ya. Ojalá dé el resultado que la mayoría de ecuatorianos esperamos, que es que se corrijan los errores.
Yo lamentablemente sí he visto con algo de asombro cuando se buscaba diálogo, que el presidente iba a decir, ¿saben qué? Ya no más diálogo, voy a la represión. Oye, no solucionas nada con la represión. En un momento determinado te va a tocar sentarte a dialogar. No sacas nada reprimiendo. Y finalmente aquello sucedió. El día sábado dijo, ok, nos vamos con la represión. El día domingo se dio cuenta que el tema no soluciona nada. El día de ayer sentarse a negociar. Y no se sentó a negociar él. Mandó a sus emisarios. Y eso fue duro. Yo sé que el presidente tiene complicaciones de salud, yo sé que está complicado, todo puede ser, pero por último tenemos de estas herramientas telemáticas. Oigan, pónganme en una pantalla grande y yo estoy ahí, aunque sea telemáticamente, pero claro. estoy. Además que dijeron que el COVID ya se le había pasado, o sea, era medio contradictorio, ¿no? En la intervención de Pavel, me pareció interesante, Pavel Muñoz, asambleísta, en su intervención en las discusiones, inició diciendo, buenos días con todos, me disculpo, tal vez estoy un poquito ronco, hoy temprano estaba con COVID, pero ya se me pasó. O sea, es que, o sea, no, sí, no fue bien visto eso del presidente de estoy con COVID y luego a los 3 días estoy abrazando a todos cuando digo que se ha acabado el paro. Terrible, terrible el mensaje de tener un presidente que no asume y no se presenta, y ya venía esto de algunos otros lados, que no va y no da la cara. Abogado Marcos Morales, ha sido muy, muy interesante conversar con usted. Le anticipo que lo vamos a seguir molestando para seguir tratando estos temas. Sus palabras para despedirnos. Muchísimas gracias, Nelson. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan por las redes sociales. Son buenísimos estos mecanismos que permiten democratizar la información. Yo lo que esperaría de todos los ecuatorianos es que sigamos reclamando por el diálogo. La única forma de salir adelante en este país es poniéndonos de acuerdo. Si nos vamos a estar peleando entre todos, vamos a estar votando presidentes, y eso en los años 90 no nos fue nada bien. Ya históricamente sabemos que votar presidentes no sirve de nada. Más bien, presionemos, eso sí, al gobierno para que asuma su papel de ser el actor frente al diálogo. También impulsemos para que la Asamblea actúe, no esperemos estos momentos de crisis para que la Asamblea empiece a actuar. Pidamos a nuestros representantes que hagan bien su trabajo y exijamos desde la ciudadanía, exijamos que tanto presidencia, gobierno como Asamblea hagan bien su trabajo. Ok, Marcos Morales, abogado, máster en Derecho Administrativo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Un gusto, chao. Muy bien, ahí estuvo con nosotros el abogado Marcos Morales, una entrevista muy, muy chévere, muy ilustrativa para entender, conocer, igual que nuestro amigo Pedro Cornejo, así que vamos a ir siempre invitando a más personas que nos puedan dar luces, que nos den criterios distintos, que hablemos sobre procedimientos administrativos y que determinen si realmente cuál es la salida. Al final del camino, creería yo, a ver, primero dejemos en claro, amigos, que todo puede pasar, ¿ok? Primero, Eduardo Amparo, el PSC tiene sartén por el mango. Se puede dar el caso de la época de Bucaram, la compra de votos del Congreso. Hay denuncias que dicen que ya están comprando, pero la pregunta es cómo compras, ¿no? O quién compra, si es que se da el caso. Bueno, el abogado dijo algo cierto, que el PSC o que Nebot haya dicho que no voten o que diga no vamos a dar los votos, esto no quiere decir que de pronto algunos, como ya ha ocurrido, piensen diferente a Nebot y voten por la destitución. Y si tienen 80 votos, les faltarían 12, y si ese criterio lo mantiene la izquierda democrática, 6, y el PSC, 6, estaríamos hablando que el presidente Guillermo Lasso sería destituido. A ver, no podemos decir que va a pasar. Esto tendrá que resolverse el día martes, miércoles, el jueves o el viernes, si es que se respeta las 72 horas después de hoy, o en su defecto, si es que las cosas están dadas, lo más antes posible, ¿no? Porque es hasta 72 horas en la votación. Así que habrá que esperar. Lo que sí creo es que si llega Lasso a ser destituido es un potente mensaje para Borrero. O sea, Borrero tendrá que estar 6 meses en el poder y no va a hacer lo que le da la gana. O se calma a esperar las elecciones y que esa sea la salida, mis queridos amigos.